Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, Isaías capítulo 3, versículo 10 al 12. Isaías capítulo 3, versículo 10 al 12. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios con toda reverencia, dándole gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por medio de su palabra que dice: Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Amén. Pueden sentarse. Estamos viviendo, hermanos, tiempos, ¿verdad? Sabemos, de apostasía. Y prácticamente todo, ¿verdad?, en la iglesia, en los ministerios, está de cabeza, por decirlo así. Todo está, como decimos nosotros, patas arriba. No porque la iglesia o no porque el cuerpo de Cristo falle, no porque Dios no haya perdido el control de esto de alguna manera, o no porque no porque sea la cuestión, ¿verdad?, de la fe, algo que Dios no lo haya ordenado debidamente, sino que hay, según la Escritura, ¿verdad?, opresores del pueblo de Dios, y también algunos y algunas que se han enseñoreado del pueblo del Señor. Y por lo general, o casi siempre, este tipo, vamos a llamarlos así, ¿verdad?, o que se hacen llamar, o se hacen decir a sí mismos ministros del Señor, cada uno tiene su propio concepto, o cada uno ha creado en sí su propio Dios. Y esto ha hecho, ¿verdad?, que le decía, pues, que el Evangelio, que la iglesia, que lo que Dios realmente pretende hablar a su pueblo, formar su iglesia, prepararlo, ¿verdad?, para Él, pues esa labor no se esté haciendo. Eso no se esté llevando a cabo. Y por lo general, hoy, desde el púlpito, nosotros escuchamos decir que a todo mundo le irá bien. Y también nosotros estamos esperando, ¿verdad?, que desde el púlpito se nos está diciendo que todo va a estar bien, que lo que nosotros deseemos, anhelemos, pues no hay problema, todo va a estar muy bien. Con tal usted siga viniendo a la iglesia, con tal usted siga mandando sus ofrendas y sus diezmos, todo va a estar bien, todo está tranquilo, todos somos hermanos en Cristo, todos somos cristianos, y entonces a todo mundo le irá bien. Pero estamos viendo que la Escritura dice, o lo que la Escritura, ¿verdad?, nos muestra, allá en Isaías 3:10, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Mire, la palabra de Dios, mire, esta frase, ¿verdad?, podemos estar tan nosotros acostumbrados a esta frase que puede perder sentido. Pero esta palabra de Dios, recordemos que la Biblia es palabra de Dios. Recordemos que por lo mismo tanto la Escritura es la voz de Dios, pero la voz de Dios no está llegando realmente a los creyentes.
la voz de Dios no se está haciendo escuchar verdaderamente en la iglesia. No se está proclamando entre el pueblo de Dios, sino que se han levantado algunos, ¿verdad?, usando el nombre de Dios, posiblemente incluso con la Biblia extendida ahí en su atril, en sus púlpitos, pero no es realmente la palabra de Dios que sale de la boca de aquellos que dicen proclamar ahora un evangelio, que dicen ahora proclamar la palabra de Dios. Por lo general, ¿verdad?, como la Escritura dice, ¿verdad?, que hay muchos indoctos, hay muchos que no tienen la suficiente preparación, en el sentido de que fueron 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año a la iglesia, escucharon algo y luego dijeron ellos, pues, entiendo, conozco de Dios, y algunos pues con esto ya luego dícese ser predicadores, y dícese ser ministros, dícese ser pastores, dícese ser evangelistas, dícese ser profetas, apóstoles, pero cada quien con una teología, vamos a decirlo, no es una palabra rara, hermanos. Teología significa pues su propio estudio, su propia manera de ver el evangelio, ver la palabra de Dios desde su perspectiva. Y más de eso, ¿verdad?, guiados por su misma mente, por su misma carnalidad, por su misma falta de revelación, ¿verdad?, y dicen cualquier tipo de cosas. Y mira, estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo, donde prácticamente todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con medios de comunicación, a estas personas se les ha abierto tan fácilmente. Y nosotros las encontramos y las escuchamos y las vemos por todos lados, por donde sea, por televisión, por el celular, por cualquier plataforma, cualquier red social y por cualquier, le decía, medio. Ellos tienen las puertas, por decirlo así, abiertas en ese sentido. Nada se les niega. Y si no es por mano de Dios, pues lo hacen a través del poder adquisitivo que tienen, ¿verdad? Entonces sale y todo, le decía, entonces prácticamente todo el evangelio está impregnado de esto. Y escuchamos nosotros tantas cosas, ¿verdad? Y lo podemos escuchar tantas veces, porque sucede que a veces cuando nosotros escuchamos algo tantas veces, que puede llegar al punto que podemos pensar que es correcto, o que es cierto aquello, o que es verídico aquello que estamos escuchando, se nos está repitiendo tanto. Y esto, ¿verdad?, ha venido y ha encontrado acomodamiento en el evangelio que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿verdad?, la mayoría de los que decimos ser evangélicos, pues poco leemos nuestras Biblias, poco buscamos la enseñanza. Hace poco alguien me decía, hablábamos sobre la iglesia y todo, y me decía, es que mire, pastor, hay gente que lo que le gusta es la predicación, me decía. Sí, pero la escritura, habla sobre la predicación y la enseñanza. Habla, ¿verdad?, sobre estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque de repente el que solamente expone un mensaje, pues transmite, ¿verdad?, aquel mensaje, pero tocado, mientras que la enseñanza nos lleva a profundizar un poco más.
Por eso se llama enseñanza, ¿verdad? No es lo mismo, ¿qué le podría decir yo? No es lo mismo que usted esté haciendo un trabajo y alguien lo vea hacerlo. Recuerdo que antes, hace unos años, había personas que cuando miraba algunos diseños que yo hacía, algunos montajes, muchas personas, amigos me decían, enséñame diseño, yo quiero aprender, me gusta lo que haces, enséñame diseño. Ellos veían ya todo hecho, todo montado, pero cuando comenzábamos, y todo eso tengo que hacer, y todo eso y todas esas herramientas me tengo que aprender. Entonces no sé si me entiende el ejemplo que le estoy poniendo. Pero entonces la enseñanza es profundizar un poco más. La enseñanza es ir un poco más, ¿verdad? De dónde extraemos todo aquello y poner un poco más de bases y fundamentos en lo que estamos hablando. Entonces, por eso es necesario, pero bueno, no estoy defendiendo esa crítica, sino que lo que quiero decirle es que como somos pocos, por lo general, somos pocos para leer la Biblia, somos pocos para buscar enseñanza, buscamos más un mensaje anímico, buscamos más un mensaje que nos muestre o nos ponga, ¿verdad?, en expectativa de que algo mejor o algo más grande, o que lo que estamos pidiendo pues al Señor, eso tenemos que verlo cumplido. Y entonces de esto pues se han levantado, le decía, muchos haciéndose llamar apóstoles, haciéndose llamar maestros, haciéndose llamar evangelistas y profetas, haciéndose llamar pastores y profetas, los cuales, ¿verdad? Ya esto nosotros podríamos encontrar mucho en la Escritura sobre cómo estas personas operan y cómo es lo que qué es lo que realmente la Biblia dice. A través de la Biblia encontramos acerca de estas personas. Y vamos a ir un poco al libro de Jeremías. Primero vamos a Isaías. Vamos a Isaías primero, capítulo 30, versículo 8 al 11. Isaías 30, 8 al 11. Amén. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Entonces, mire, por lo general, nosotros siempre, o por lo general, ¿verdad?, la mayoría de los predicadores, estamos hablando de los falsos profetas, ya vamos a hablar de ellos, de los falsos profetas. Pero sucede que también, para que hayan falsos profetas, ¿verdad?, tiene que haber personas, tiene que haber un pueblo, tiene que haber una congregación que acepte, que reciba. Mire todo lo que dice aquí la Escritura. Dice que el pueblo es rebelde. ¿Y el pueblo de Dios es rebelde, hermanos? Nadita, ¿verdad? Nadita. Entonces, ¿por qué este pueblo es rebelde? Dice: hijos mentirosos,
hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Ajá, entonces aquí vemos personas que no quieren recibir la ley de Jehová, personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que en los postreros días vendría, ¿verdad?, hambre de pan, que habría necesidad de escuchar la palabra de Dios, pero que habrían falsos maestros, ¿verdad?, que vendrían a estos, pero que con falsas doctrinas, pero por también guiados por la concupiscencia, tanto de los que van a recibir como de los que van a pararse a exponer al pueblo. Y entonces dice que el pueblo es rebelde, hijos mentirosos, que no quieren oír la ley de Jehová, o sea, no quieren escuchar la palabra de Dios, que dicen a los videntes, que prácticamente obligan, hermanos, a los maestros, a los ministros, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas, mire cómo dice, halagueñas. No queremos escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy exigente, porque la palabra de Dios es muy dura, porque la palabra de Dios requiere muchas cosas. Decidnos cosas halagueñas, díganos algo que nos motive, díganos algo que nosotros salgamos de aquel lugar de congregación con la gran fe, la gran esperanza de que los anhelos de mi corazón se van a conceder, de que lo que yo quiero Dios me lo va a dar y me lo va a conceder. Profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda. Mire, eso de la sana doctrina, eso ya, cuestión del pasado. Estamos en siglo XXI, estamos ya en otro tiempo, hay que dejar eso a un lugar, a un lado. Es lo que dicen muchos, ¿verdad? Mire cómo dice, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. No queremos que ver nada con santidad. No nos hablen nada de santidad. Esas cosas ya son de la senda antigua, esas cosas ya pasaron. Esas cosas eran de otro tiempo. El pentecostalismo que se conoció, ya no. Ahora es neopentecostalismo. Ahora es pentecostalismo liberal. Ya no hay o ya no se habla nada de santidad. Ya no queremos saber nada de eso. Hermanos, pero el que sabe que el Señor es santo, ama la santidad. Amén. Bueno, entonces le decía, por lo general, entonces ahorita estamos hablando del pueblo, porque por lo general nosotros hablamos de los falsos profetas. Pero hay un pueblo rebelde también. Hay un pueblo que no quiere escuchar nada de Dios. Cuando me refiero a un pueblo, no me estoy refiriendo al pueblo de Dios. Cuando me refiero a un pueblo, no me estoy refiriendo a los santos del Señor. No me estoy refiriendo a los justos. No, hay un determinado pueblo. Hay un grupo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la iglesia visible y la invisible? Algo así, imagínense. De aquellos que quizás nosotros los vemos congregados como iglesia. Probablemente nosotros pensemos y ellos se proclamen pueblo del Señor, pero que no quieren nada
realmente de escuchar lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Que no quieren lo recto, no quieren que se les hable de lo recto. Lo que quieren es que se les presente halagos. Es cómo hacerlos sentir bien. Y no estoy diciendo que en la iglesia hay que tratar mal a las personas, ¿verdad? Sino en el sentido de que una estimulación que hay que estimularlos para que estén en la iglesia, hacerles creer que lo que están haciendo es aceptado y aprobado por Dios. Pero debemos entrar más profundo a eso. Y que dicen, y que dejan el camino, se apartan de la senda, ¿verdad? Y se apartan de la presencia del Santo de Israel. Ahora sí nos vamos a ir a Jeremías, capítulo 23, versículo 11 en adelante. Mire, vamos a hablar de estos dos profetas que ellos hablaban, ¿verdad? Ellos proclamaban la palabra de Dios, anunciando que venía destrucción por la rebeldía de su pueblo. Jeremías 23, 11, amén. Dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Si nosotros leemos el 10, vamos a leer del 10 para que tengamos el entendimiento. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Ahora sí dice el 11, ¿verdad? Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Recuerda la pasada estuvimos hablando del impío. El impío, ¿verdad? Que es, desde su matriz es impío. Del que un día conoció a Dios, al Señor, y se apartó y ahora pues es un impío. Pero también aquí la palabra nos habla y dice que el Señor, ¿verdad? Dijo que tanto el profeta como el sacerdote son impíos, que aún en la casa de Dios, pues aún en la casa del Señor se halló maldad, la tierra está llena de adulterio. Esa es la razón. La Escritura dice ahí en Mateo 24 que como la maldad de los hombres, ¿verdad?, sería multiplicada y que el amor de muchos se enfriaría. La tierra está llena de adulterio y aún en la casa de Dios hay maldad. Ahí el que se proclama como profeta, como sacerdote, como pastor, como apóstol, muchas veces son impíos. Por eso cuando leímos allá en Isaías, cuando dice decida justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos, y dice el 11, ay del impío, mal le irá, porque según sus obras, las obras de sus manos, le será pagado. No está hablando del impío de allá afuera, está hablando del impío que está en la iglesia, que dice ser sacerdote, que dice ser, o que dice ministrar las cosas santas del Señor. Pero así como los fariseos, que para ellos lo único santo es el dinero, lo intocable, lo consagrado, la ofrenda perfecta, ¿verdad?, es el dinero.
¿Vamos entendiendo, hermanos? Sigue diciendo el 16 de Jeremías 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Os alimentan, mire cómo dice, con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Sigue diciendo el 17. Dicen atrevidamente, mire cómo dice, a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Yo creo que usted ya me va entendiendo de quiénes estoy hablando, ¿verdad? Y usted ha visto que estas personas a nadie le dicen mal. A todo, y mire cómo dice el Señor, a los que me irritan, a los que andan tras la obstinación de su corazón, a los que le irritan le dicen, paz tendréis. A los que andan, ¿verdad?, tras las abominaciones, tras lo que Dios no le agrada, tras las cosas que encienden la ira del Señor, paz tendréis, todo tranquilo, no pasa nada. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, no vendrá mal. O sea, a todo mundo es bendición, a todo el mundo es prosperidad, a todo el mundo es que lo que deseas, lo que ves, lo que soñás, te será concedido, te será hecho. Claro, porque dice que alimentan con vanas esperanzas, ahí en el 16. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Miren, la profecía, ¿verdad?, es un tema bien complejo. Y la palabra profética que tenemos, más segura que tenemos, es la Escritura, es la palabra de Dios. Por eso le decía, recordemos, es la palabra de Dios. Es la palabra, es lo que Dios, ¿verdad?, exhaló. Cuando nosotros hablamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos exhalando, ¿verdad? Hay el aire que sale por nuestra boca, ¿verdad? Ahí va el sonido de nuestra voz, que pronuncian palabras. Eso es esto. ¿A través de quién? A través de sus siervos. ¿Quiénes? Los apóstoles y profetas. Por eso dice la Escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no de los profetas de este tiempo, no de apóstoles de este tiempo, que dicen que vienen con nueva revelación. Todo lo que va a pasar y va a suceder ya está aquí. La profecía que Dios ha dejado, ojo, para su iglesia, la pasada lo estuvimos viendo, ¿verdad?, que la profecía es para beneficio de la iglesia, de los creyentes. Hermanos, es para edificación, consolación y exhortación. No más que eso. Y toda palabra que venga a nosotros, diciéndose que es profética, tiene que ser filtrada por medio de la Escritura. Que Dios me autorizó para que me divorciara. No ha leído su Biblia, y el que la cree no ha leído su Biblia tampoco. Amén. Que
Dios me dijo que yo no tengo por qué sufrir porque soy su siervo. Por eso dice, hermanos, que indoctos escucharon algún mensaje de que Dios les iba a bendecir y, hermanos, de ahí hicieron su doctrina. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Y mira cómo dicen atrevidamente que, hermanos, ¿qué es atrevimiento? ¿Qué es ser atrevido? Es una persona, ¿verdad?, que actúa o hace cosas sin consentimiento, sin permitir, o sin el permiso, ¿verdad?, ya sea de otra persona, o según quien le tenga que otorgarlos el permiso para hacer o ejecutar algo. Entonces dice que dicen atrevidamente, sin el permiso de Dios, sin la autorización, sin el respaldo de Dios, que dicen atrevidamente a los que irritan a Dios. Y todavía dicen, Jehová dijo, paz tendréis. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y según, hermanos, la primera carta de Samuel, creo que el capítulo 23, ¿qué es la obstinación? ¿Cómo toma el Señor la obstinación? Como pecado de idolatría. La rebeldía como hechicería y la obstinación como idolatría. Y dicen, no vendrá mal sobre nosotros, no va a pasar nada. Usted siga buscando, usted siga adelante porque todo está bien. Usted, mire, usted con la ofrenda le está mostrando su amor a Dios. Le está mostrando que ama la obra. Es una forma de mostrarlo a los creyentes. Amén. Después de haber obedecido su palabra. Porque el que, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Sigue diciendo, no voy a tener mucho ahí porque. Ahora el 18. Porque ¿quién estuvo? Mire qué bonito esto. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí, el 19, que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Entonces dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Sabe a quién se le dijo esto? ¿Alguien que sepa? ¿Alguien que se acuerde? A Job. ¿Qué autoridad tienen estos para proferir palabra y decir que Dios dijo y no ha dicho nada? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? ¿Quién ha estado en el secreto del Señor? ¿Quién ha estado en lo más íntimo de su presencia para decir que conoce las cosas secretas del Señor? Sí, hermanos, dice la palabra, ¿verdad? Dijo Jesús allá en Juan 15:15, que las cosas que Él oyó de su Padre, esas son las que Él nos da a conocer. El único que verdaderamente
ha estado en el secreto del Padre, es Cristo. Y gloria a Dios por lo que hoy habemos recibido y entendamos del Señor. Pero ni eso, ni aún hay más en nosotros o en cualquiera que quisiera tener esta potestad. Y por eso dice que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos, de aquellos, dícese, profetas, dícese, ministros de Jehová que reciben la palabra y la revelación de Dios, cuando realmente no es así. El 21, siempre Jeremías 23. Amén. ¿Cómo dice? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, mire cómo dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si realmente estas personas estuvieran en la verdadera intimidad, en la verdadera comunión con Dios, a través de Cristo, que es el que oye lo que el Padre habla y lo da a conocer por medio, ¿verdad?, de su Santo Espíritu a la iglesia, entonces hablarían al pueblo que se vuelva de su maldad, que se vuelvan de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Entonces entendamos que Dios, hermanos, no los envió. Corrían, dice corren, pero yo no los envié. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Que si hubieran estado en el secreto de Dios, hubieran hecho oír las palabras, mis palabras a mi pueblo. Porque la palabra de Dios es para volvernos al Señor. Amén. Porque recordemos que nosotros antes allá éramos ¿qué? De Dios. Éramos enemigos de Dios. Entonces, también dice la Escritura, venid y estemos a cuentas. Porque éramos enemigos de Dios. Porque teníamos una deuda. Así como cuando a veces hay algunos, ¿verdad?, que cuando para no pagar hasta prefieren hacerse enemigos de las personas. Teníamos una deuda que nosotros no queríamos honrar. Entonces nos habíamos hecho enemigos de Dios. Amén. Es que eso, mire, cuando no queremos venir a Cristo es que no queremos honrar esa deuda. El que no quiere venir a Cristo sabe que está mal, sabe que está en pecado, sabe incluso que se puede ir al infierno, pero no quiere honrar la deuda, mejor se hace enemigo de Dios. Amén. Entonces decíamos que la palabra de Dios es para volvernos a Él. Sigue diciendo el 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Mire, su propio corazón los engaña. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Entonces, mire, los profetas de aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Jeremías, los falsos profetas de aquel tiempo, prácticamente estaban haciendo lo que sus antecesores hicieran. Prácticamente Dios los está comparando, ¿verdad?, con aquellos que se volvieron a la idolatría, aquellos que, óigame bien, que
se olvidaron de mi nombre por Baal. Por, hermanos, el mismo diablo. Se volvieron adoradores del mismo Satanás. Y eso es lo que sucede, hermanos, con este tipo de movimientos. No viene, dice ahí, ¿verdad? No piensan, no toman en cuenta, no consideran que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta. Lo que, hermanos, hacen es que la gente se olvide de Dios. Y pues la gente comienza a poner su mirada en las cosas de este mundo. Comienza a poner su mirada en las riquezas. ¿Qué es eso, hermano? Idolatría. La gente se vuelve idólatra. La gente se olvida de Dios, se olvida del cielo, se olvida de la promesa y comienza solamente a ver hasta ese mundo. ¿Y este mundo bajo quién está? Bajo el maligno, dice la Escritura. Sigue diciendo, el 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien le fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? No, ahora mire qué hermoso. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mire, entonces dice, si alguno tuvo sueño, pues que diga que es un sueño. Porque hay quien sueña y dice, hermano, fíjate que el Señor me mostró, o el Señor me dijo. No, fue un sueño. Quizás se comió el taquito muy tarde. Yo no digo que no hay sueños de parte de Dios, ¿verdad? No digo que Dios nos revela a través de sueños, pero no significa que todo sueño sea de parte de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces dije que el que tuvo sueño, ¿verdad? Que cuente el sueño. Y si alguno recibe algo de parte de Dios, revelación, que sepa que verdaderamente es de parte de Dios, pues que cuente que recibió algún tipo de revelación, algún tipo de exhortación, algún tipo de edificación para el pueblo del Señor, quizás para el hermano, para la hermana. Y dice el 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, es que no es lo mismo. No es lo mismo una palabra, hermanos, ahí acomodadita, dulcecita, hermanos, que la palabra de Dios. Hermanos, es que cuando la palabra de Dios viene a nosotros, hasta gemimos, hermanos. Y si por ahí, hermano, la palabra nos está calando, hasta pujamos. Amén. Porque es, hermanos, como fuego, dice, como martillo que quebranta la piedra. Porque la palabra de Dios, hermano, nos hace estremecer. O la tomamos, o no nos gustó la sacudida que nos pegó y mejor huimos. Pero de que esa palabra, hermanos, es poder, es fuego y es martillo que quebranta la piedra, eso es innegable. Amén. Esta palabra solo causa dos tipos de reacciones. Aquel que la recibe dice, pues, esta palabra es vida. ¿A dónde me voy si esto me gusta, esto que me están ofreciendo? Y el otro que dice, pues, uy Dios, esto no es para mí. Mejor me hago enemigo de Dios. Amén.
Sigue diciendo el 30, por tanto, he aquí estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno, mire cómo dice, de su más cercano. ¿Ha visto usted, hermanos? Todos hablan lo mismo, todo es lo mismo. Está uno aquí en Honduras, Dios se está levantando a Honduras. El otro día en Nicaragua, Dios se está tomando a Nicaragua. El otro día en El Salvador, Dios lo ha tomado. Cada uno dice que hurta mis palabras, cada uno es su más cercano. Todo es lo mismo. Hay como que ya hay algo, ¿verdad? Ya tienen un estándar ellos. Ya hay un molde hecho, ya hay un patrón. Claro, hurtando la palabra de Dios. Rebuscando unas cuantas fracciones de la Escritura para hacer creer que lo que están predicando, hablando, va respaldado por la palabra. Sigue diciendo el 31, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas, mire cómo dice, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Mire, endulzan sus lenguas. Que hablamos allá de las palabras halagueñas. No, hermano, si usted es un hijo de Dios. Hermano, los hijos en perversiones. Hermano, si sus hijos son de Cristo, hermano. Amén. Palabras halagueñas, se endulzan sus lenguas. Y dicen, él ha dicho. Sí, hermano, mire, ¿qué dice la Escritura, hermano? Que cree y serás salvo tú y toda tu casa. Pero es que aquel creyó con todo y su casa. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra, el 32, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, muchos, un montón dicen que le están sirviendo a Dios, que están trayendo revelación, que están trayendo palabra, que están trayendo no sé qué, que están recibiendo no sé qué y lo están transmitiendo. Y no hay ningún provecho al pueblo. No ha habido ningún provecho. La vez pasada le comentaba yo de ese, ¿verdad? De ese específico, de ese movimiento de ahí por los 95, por ahí en adelante, apostólico y profético, que comenzó a levantarse entre el pueblo pentecostal. Y, hermanos, ahora se ha convertido en ¿qué? En un montón de charlatanes. Seducen y engañan a las personas anunciándole paz y que todo está bien. Y que no hacen ningún provecho. Que pierden a los que quizás quieren, a los que tienen comezón por oír. Y aún, hermano, y yo se lo digo a usted, eso mío no me lo creo. Mire, yo nunca en mi vida, ni que por alguien se enojara, ni porque alguien me dijera cualquier cosa, hermano, yo nunca había bloqueado a una persona. Pero me tocó. ¿Sabe por qué? Un día me pidió oración, pues oramos. El Señor le dio palabra. Gloria a Dios, hermano, el Señor me confirmó que no sé qué. Pastor, lo invito un día para que vaya y ore
por mí y por mis compañeras de trabajo. Bloqueadas. Porque la profecía dice que fue dada por señal. ¿A quién? Para los creyentes, hermano. No es para andar ahí. Hermano, dice la Escritura que no demos las perlas a los cerdos. Hermanos, eso es privilegio para el pueblo del Señor. Si alguna iglesia recibe revelación a través de sus siervos, es una bendición, es algo sublime, maravilloso, es el trato especial de Dios para su iglesia. No es para andar ahí, hermanos, como profetas ambulantes y a todo mundo le dicen paz y bendición y prosperidad. Las cosas no funcionan así, hermanos. Y entonces le decía, y de ahí han salido un montón, hermanos, de charlatanes. De ahí han salido un montón, hermanos, por los cuales ahora el Evangelio, hermanos, el camino del Evangelio es blasfemado. Ahí estaban un montón de cristianos, hermanos, temblando porque estaban temblando antes del terremoto, ¿ves? Del 10 de septiembre. Bien felices pasaron los niños celebrando el Día del Niño. Hermano, nosotros tenemos que entender esto. Yo no digo que no hay siervos que Dios no use, pero no es a cualquiera, hermano. No es a cualquiera que se autoproclame. Y si usted busca, hermano, todos esos famosísimos, hermanos, estuvieron unos meses en una iglesia y luego se comenzaron a autoproclamar profetas. Entraron, hermanos, a un instituto bíblico, solo aguantaron unos meses, se fueron y ya eran apóstoles. Comenzaron a autoproclamarse apóstoles. Sacando ellos, hermanos, como les digo, agarrándose de pequeños mensajes. Y hermano, ¿y cómo vamos a saber entonces cuáles son los verdaderos? Pues por sus frutos. Dice la Escritura en Deuteronomio también 18:22 que si una palabra que el profeta Abby no se cumple, fue palabra que Jehová no habló. Hermano, ¿y qué será? Que mire que haya un profeta y fíjese que nunca. No se complica, hermano, fue palabra que Jehová no habló. Fue palabra del corazón de aquel hombre, de aquella mujer que le dijo. Amén. Así de simple. Entonces, estos a todos le anuncian bien, a todos le anuncian prosperidad, a todos le anuncian lo bueno. Es que lo bueno no es para todos, hermano. Lo bueno no es porque a mí se me antoje, no es porque yo tenga un buen corazón o cualquiera de nosotros tenga un buen corazón y yo le deseo paz y entonces inmediatamente le va a venir paz. No a todos, hermanos, les va a ir bien. No a todos nosotros le podemos decir que le va a ir bien. Mucho menos a los que irritan a Jehová. Mucho menos, hermanos, a los que no quieren escuchar su palabra. Amén. Una vez me llamó alguien que decía que a su hija le había hecho brujería, no sé. Me llamaron, ¿verdad? Entonces ya cuando fui con la persona, mire, hermano, estaba tan convencida. Estoy hablando de la palabra, estoy hablando de... Bueno, pero estaba tan convencida de la brujería. Ya voy a probar a esta mujer, le dije. Sí, vamos a orar, le dije, pero mañana en la iglesia, hay culto, le dije. No, es que yo decía que usted orara aquí, que no sé qué.
No, mañana, ella es a la iglesia. Sí, vino, hermano, algunos la vieron. Y al final siempre fue para donde el brujo. Entonces, ¿cree usted que a todo el mundo, hermanos, o todos se merecen esto? Pero la palabra dice en Isaías 3:10, decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, a quien también le decimos bendición. No sea que nos convirtamos en falsos también. No sea que nos convirtamos en aquellos que andan declarando palabra y Dios no nos mandó. Porque no era para ellos. O sea, palabra de bendición, ¿verdad? Palabra de bien. Porque no era para ellos. Porque la Escritura dice, decid al justo que le irá bien. Amén. Hermanos, al justo. Al que, ¿cuál es el justo? El que hace obras de justicia, ¿verdad? El que o practica la justicia, o sea, el que pone por obra la palabra de Dios. A ese le va a ir bien. A ese tenga la garantía que le va a ir muy bien. Amén. Yo no escucho ningún amén. Eclesiastés 8, 12 y 13. El justo tenga la seguridad que le va a ir bien, que vendrá tiempo de bien, de bendición para su vida de parte de Dios. Eclesiastés 8, 12 y 13. Amén. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hermanos, aunque esté plagado de injusticias, los tiempos están duros, es innegable. Y hoy, hermanos, lo hemos sentido todos. Amén. Pero con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. Entonces, si usted está orando, si usted está leyendo su Biblia, está poniendo en práctica, si usted está bajo el temor de Dios, te va a ir bien. Yo no tengo miedo de decirle, le va a ir bien. Amén. Hermano, porque esto así es. Mire hasta qué tiempos hemos llegado. Hasta qué tiempo hemos llegado que si nosotros vamos y oramos en un lugar, por ejemplo, ¿verdad? Oramos por un enfermo. La persona quiere escuchar que el pastor le diga que va a ser sano a aquella persona. Y si el pastor no le declara sanidad, ni le creemos que es pastor. Es que esos tiempos estamos viviendo. Pero no podemos. No podemos, porque lo único que la Biblia me dice a mí es que al justo le irá bien, y decida al justo que le irá bien. A usted que es temeroso de Dios, amén, le puedo decir le irá bien, pero a otro no sé. Sería como un falso maestro, sería como un falso profeta. Diría yo que Dios me dijo que le va a ir bien. O puede entender la persona que fue palabra de Dios que el siervo dijo que me va a ir bien y no. Y es mentira.
Proverbios 13:21. Ya vamos terminando. No se preocupe. Amén. El mal seguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados. No escucha nada. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados. Hermano, es la palabra de Dios que está diciendo. ¿Cuánto estamos recibiendo palabra de Dios? Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en creer. Ya con esto nos vamos. Romanos 9:22 al 26. Amén. ¿Y qué? A mí me gusta esto. Cada vez que lo leo me gozo. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, solo a 3, pero gloria a Dios por esos 3, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, mire, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí se